Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Bienvenidos a un programa más donde todo lo vemos con psicología. El día de hoy va a estar muy interesante porque vamos a hablar de un tema que de hecho lo sometimos a votación en nuestras redes sociales y ganó asesinos seriales. Y para ello vamos a contar con la presencia de nuestra ya conductora Erika Sánchez y también traemos una invitada especial el día de hoy. Ella es Lisette Solís. Hola, mucho gusto. Bienvenidas. Gracias. Cada una de ellas ha preparado un tema muy oscuro. Con motivo del 2 de noviembre vamos a hablar sobre asesinos seriales y cada una de ellas se preparó con un asesino en específico. De parte de Erika Sánchez, ella nos va a hablar sobre Ted Bundy. Ted Bundy, seguramente ya lo han escuchado. Y también Lisette Solís nos va a platicar sobre El monstruo de Atizapán. También muy conocido, seguramente ya habrán escuchado algo de él. Vamos a hablar sobre sus antecedentes, la historia, el perfil psicológico y qué es lo que los psicólogos tenemos que decir al respecto de estos dos personajes. Voy a empezar con una frase que a mí me gusta mucho. En estos tiempos de Halloween, de Día de Muertos, se dice que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y con ello vamos a dar entrada a la historia del monstruo de Atizapán. Bueno, agradezco mucho la invitación al doctor Santiago y a la psicóloga Erika Sánchez. Primero, quiero comentar que esto se va a hacer con profundo respeto hacia los familiares de los agravados. Y bueno, comenzamos con esta historia. Para comenzar, deberíamos de imaginarnos que somos un hombre de familia, un hombre que tiene 2 hijas, una esposa la cual trabaja en su propio negocio, una accesoria de celular. Nosotros trabajamos en la policía. Entonces, nuestra esposa en la mañana nos dice, oye, voy a ir con Andrés por ciertos accesorios que me faltan en mi local. Él se ofreció a, acompañarme. Y tú, claro, porque Andrés es un amigo nuestro, un amigo que ha asistido a diferentes dinámicas familiares, fiestas, etcétera. Entonces, le tenemos mucha confianza. La cuestión aquí es que tú regresas de trabajar ya aproximadamente a las 8 de la noche, pero notas que tus niñas están solas, no está mamá. Y es ahí cuando notas que algo malo pasó, porque ella no se comporta así, no dejaría a sus niñas solas. De esa forma, inmediatamente acudes con tus colegas a levantar una denuncia por su desaparición. Hacen el cartel correspondiente, empiezan la búsqueda, investigan con los vecinos, oye, ¿la has visto? No, aparentemente no. Vas con Andrés, su amigo, y él te dice, no, absolutamente no, yo ni siquiera la vi el día de hoy. No confías en él porque sabes perfectamente que tu esposa iba hacia su dirección. Gracias a tus colegas y tus conexiones con la policía, logras tener las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, tu esposa estuvo en la calle donde vive Andrés. Entonces, inmediatamente dices, oye, Andrés me mintió, algo está ocultando. Voy a ir a su casa a investigar qué sucede. Van en la noche junto con otro colega y le dicen, oye, ¿tú tienes a mi esposa o qué pasó? ¿Qué sabes de ella? Forcejean, hay desencuentro ahí y lo que hacen es, ok, no me quiere dejar entrar, algo oculta. Entras a la fuerza, investigas en toda la casa, las habitaciones, aparentemente pues una casa normal, tal vez con un poco de desorden y todo, pero vas a la habitación de Andrés.
ves un bulto con varias bolsas ahí y algo te dice, muévelos, debes de moverlos. Lo haces y notas que hay una puerta. Entras en esa puerta y se dirige hacia un sótano, que lamentablemente ves la peor escena de tu vida. Ves partes de cuerpo en diferentes partes de este cuarto. Le llamas a tu comandante y le dices, ¿sabes qué? Hay un cuerpo, pero ves la bolsa de tu esposa. Y es ahí cuando inicia la historia del monstruo de Atizapán. Porque gracias a este caso se descubrieron más de 17 asesinatos a costas del monstruo de Atizapán. Habían restos de diferentes mujeres, aproximadamente dicen que puede haber 30 personas ahí, entre ellas un niño y un hombre, pero es ahí cuando se revela que hubo un vecino, un amigo, que le arrebató la vida a tu mujer. Wow. Pues como lo dijo la psicóloga Lisette Solís, es con profundo respeto, ¿no?, a las personas que vivieron todo esto, pero finalmente, afortunadamente, pues ya hubo la detención, ya se detuvo esta persona y bueno, ya se terminó esta historia de terror, que realmente no solo fue una historia, sino fue un hecho real. Y ahora vamos con el siguiente caso, a cargo de la psicóloga Erika Sánchez. Bien, pues con Ted Bundy nos vamos a dirigir a que es un hombre bastante carismático, bastante solidario, muy sonriente, bien parecido, ¿no? Muy guapo. Entonces, que se hace pasar por una persona que tiene un problema en el brazo o que está fracturado. Entonces, de esta forma, las chicas muy solidariamente le dicen, no, te ayudo, ¿no? Veo que estás lastimado, te ayudo a meter las cosas a tu carro o incluso te ayudo para que tú puedas meterte dentro de tu auto. Y cuando ellas se acercan a ayudarlo, pues resulta que esta persona, Ted Bundy, las lastimaba con una barra de hierro, ¿no? Entonces, justamente era la forma en cómo él hacía que estas personas justamente confiaran en él, exactamente. Se ganaba su confianza y cuando ya estaban dentro del auto, ahí es cuando, sí, las secuestraba, se las llevaba y pues les hacía infinidad de cosas, ¿no? Confesados por él, solamente hay un total de 28 mujeres. Sin embargo, estos cuerpos solamente se encontraron 14. Entonces, puede ser que haya más mujeres afectadas en esta situación. Claro, lo cual obviamente pues no les conviene hasta cierto punto declarar todos los hechos que cometieron, pero finalmente también él ya pagó su condena, ¿no? Ya afrontó la justicia y ambos son casos que ya están pues resueltos de alguna forma, ¿no? Ya están detenidas las personas. Bueno, en el caso de Ted Bundy, detenido por otras condiciones que ahorita más adelante vamos a platicar. Pero bueno, vamos entonces ahora sí a la parte un poquito más fresca, ¿no? Ya después de entrar con todo el tema fuerte. ¿Cuál sería el perfil psicológico? Ya nos habló un poquito Erika acerca de las características de Ted Bundy. Nos gustaría escuchar ahora qué hay del monstruo de Atizapán. ¿Cuál era su conducta? ¿Cómo era su forma de ser? ¿Cómo actuaba? Bueno, el monstruo de Atizapán, llamado Andrés Mendoza, alias el Chino, era una persona también carismática, muy carismática. Se veía sensible ante las necesidades de sus vecinos, porque cabe destacar que él trabajaba afiliado a cierto partido político, pues repartía despensas, entrevistaba a los ciudadanos de la zona y pues se veía muy comprometido pues a ayudar a Atizapán y lo realizaba, realmente lo hacía, era muy solidario, ofrecía mucho su ayuda, entonces todos consideraban que era como el vecino ideal, aquel que realmente sí se está preocupando por el prójimo. Y por su edad
72 años bajo su detención, pues se creía que era un señor ya grande, solitario, entonces no percibían en él una amenaza. Entonces ese era el perfil con el que se manejaba. Posterior a su detención, ahí la cuestión. Sí confesó esos crímenes y justo la doctora Feggy Ostrowski fue la encargada de llevar este caso. Lo pueden ver en el documental que se realizó acerca de él y justamente se ve que prácticamente podría ser cualquier persona, claro, porque ella había investigado ciertos casos anteriormente como la Mataviejitos. Uh-huh. Y pues ella decía, yo tengo experiencia suficiente, yo tengo una gran pericia en eso. Y veía en sus ojos, en todos los demás que han cometido actos similares, una profunda oscuridad. Pero con él no, veía como esta claridad en sus ojos. Y es ahí cuando me asusté, porque yo creí, me engañé a mí misma pensando que no, ¿cómo es posible que un señor ya grande, de estatura pequeña, no parecía aparentemente fuerte y con esa mirada pudiera haber cometido lo que hizo con diferentes mujeres, un niño y un hombre? Claro. Entonces es ahí cuando vemos que hay rasgos de psicopatía, que si bien vemos esta parte encantadora, pero también calculadora de los actos para cometer pues sus crímenes. Claro. Wow. No, bueno, primero que nada un saludo a la doctora Feggy Ostrowski. No sé si llega a ver el programa, pero un saludo. Y definitivamente una persona con tal expertise y que narre esto, ¿no? O sea, a mí me engañó. Imagínense, a una doctora profesional dedicada a estudiar la conducta criminal que haya sido engañada por esta persona, bueno, pues sí da miedo. Claro. ¿No? Y aquí algo que me gustaría resaltar es que en ambos casos coincidimos en que utilizan la vulnerabilidad o el manipular la percepción de vulnerabilidad de las otras personas para poder acercarse en ellas, ganar confianza y asestar sus hechos. Claro, algo que pasa con Ted Bundy y que es bastante caótico es que justamente como es una persona muy atractiva, incluso tenía un club de fans, ¿no? Y vaya, dices, es que es una persona que es mala, ¿no? ¿Cómo puede tener tanto carisma? ¿Cómo puede ser una persona tan linda a lo mejor? Y pues de quien menos te lo esperas, ¿no? Es de quien te tienes que cuidar. Con Ted Bundy pasa algo similar a lo que dice Lisette, ¿no? O sea, realmente vemos a una persona bien parecida que no creemos que tenga algún problema, ¿no? O que tenga alguna situación que ande por ahí arrebatándole la vida a las personas, ¿no? Claro. Y vemos a una persona justamente con megalomanía. ¿Qué me refiero con esto? Una persona que es egocéntrica, que piensa que merece más allá, ¿no? Que se pone sobre las demás personas. Así es. ¿No? Muchos rasgos de inferioridad, ¿no? De superioridad. De superioridad. Y justamente una persona muy manipuladora, ¿no? Similar a lo que nos comenta la psicóloga Lisette. Así es. Entonces, pues con esto nos podemos dar una idea de los perfiles, ¿no? Y vamos un poco a la historia, ¿no? ¿Qué hay detrás en la historia de vida de estos dos personajes? Iríamos igual contigo, Lisette. Bueno, en la vida de Andrés aún hay más indagaciones porque el caso es muy reciente, fue descubierto el 14 de mayo del año pasado y tal cual no ha dado declaraciones de cómo fue su vida. Entonces los investigadores lo que hicieron fue ir a donde nació, en Oaxaca, y preguntar, ¿ustedes conocían a esta persona? ¿Cómo era su familia? Y un patrón común fue que consideraban que la familia de Mendoza era una familia tradicional, pero violenta, ya que se reflejaba en sus demás hermanos que por los demás pobladores decían, tienen faltas de comunicación, como que no conectaba con las personas, pero Andrés sí. Andrés siempre destacó en su familia y justamente por eso tuvo dos oficios, uno de ser carnicero y el otro de ser albañil.
dos aspectos muy importantes en sus actos criminales. Después, como cualquier caso en los pueblos, llega esta migración. Él migra a la Ciudad de México, en Atizapán, por el año 80. Entonces, ahí es cuando comienzan estos actos delictivos aproximadamente. O sea, estamos hablando de casi más de 30 años. Y tal cual, él primero se dedica a ser carnicero. Gracias a este oficio consigue diferentes contactos en la política, lo cual hace que él entre de afiliado a este partido político en especial y que empiece a pues hacer participación ciudadana, o sea, de te doy despensas, de vota por este partido. Entonces es así como realmente se veía a través de las personas, pero un aspecto más oscuro era que era una persona que le gustaba mucho la bebida, el alcohol. Y era algo muy normalizado por sus vecinos porque era como, pues, el típico vecino ya grande, soltero, sin responsabilidades, entonces se echa sus copitas de vez en cuando. Pero cuando llegaba alcoholizado era cuando empezaba esas agresiones hacia otros. Y también hay otras mujeres que indican que las intentó, pues, cortejar, pero mediante ayudas económicas, en especial era de, veo tu necesidad, eres madre soltera, eres tal vez madre de familia, pero pues no te alcanza el dinero, entonces te ayudo con una despensa, o te pongo un negocio, o te meto en la política donde yo estoy. Y es así cuando las jalaba. También decían sus vecinos, pues se iba con mujeres de la vida galante, por así decirlo, muy constantemente cuando iba esas noches a tomar con sus amigos. Y justo una de las principales víctimas de él fue este clase de mujeres, clase media baja, con complexión robusta, pero que él justamente mencionaba. Pues ellas me llamaban mucho la atención porque eran guapas, atractivas físicamente para mí. Entonces ya con eso era de las invito, pero si veo algún rechazo por parte de ellas, firmaron su sentencia de muerte. Wow. Wow. Se siente escalofrío, ¿no? Con escuchar esta historia. Definitivamente es interesante, ¿no? Cómo es que pues logró camuflajearse esta persona, no solo de sus habilidades sociales o psicópatas, sino también a través del proselitismo político que realizaba, ¿no? Y a través de esto atraía, pues desafortunadamente, a las chicas que pues se dejaban llevar, ¿no? Por esta persona y pues asestaba sus hechos, ¿no? Bueno, ¿y qué nos puedes contar de Ted Bundy? Bueno, con Ted Bundy la historia comienza justo en su niñez. Inicialmente se desconoce a ciencia cierta quién es su verdadero padre o su padre biológico. Hay hipótesis de que es su abuelo, es su papá en la vida real. Sin embargo, solamente son hipótesis, ¿no? Desde un inicio, desde que Ted Bundy nació, pues sentía cierto rechazo de la madre. Es Bundy justamente por el padrastro es quien le da el apellido, pero mostraba cierto rechazo a su mamá y también su padrastro. Por eso es que el niño se va a vivir con sus abuelos, ¿no? Y bueno, el abuelo era una persona muy violenta, incluso le gustaba el contenido para adultos, ¿no? Y lo trataba de ocultar a su nieto, ¿no? Sin embargo, pues este pequeño niño en alguna medida pues fue conociendo más cosas de su abuelo, más rasgos, ¿no? Y los fue aprendiendo, ¿no? Incluso crueldad animal también es algo que se le aprendió. Se dice por ahí que justamente Ted Bundy disfrutaba mucho el poder examinar cadáveres de animales, ¿no? Y que pues posteriormente ya de grande lo replicaba pero con humanos, ¿no? Entonces ese es como parte de su infancia. De grande estudió psicología y también la carrera de Derecho.
incluso él fue su mismo abogado, él se defendió durante los juicios. Y bueno, similar a lo que nos comenta Lisette, es una persona que como encajaba en el mundo, ¿no? Encajaba en todos los lugares a los que iba. Pues bueno, también fue aspirante a gobernador del estado, ¿no? Principalmente en algunos estados de Estados Unidos, en donde él estaba, que era Utah, Oklahoma, Colorado, etcétera, que eran como los lugares en donde él andaba ahí, ¿no? Y justo como tenía la carrera de psicología, estaba en una línea de apoyo a la vida, ¿no? Es bastante controversial saber esto porque dices, híjole, como una persona que a lo mejor te ayudaba, te tomaba la llamada y te decía, a ver, vamos a platicar, intervención en crisis, etcétera, etcétera, es la misma persona que te encuentras en la esquina y te quita la vida, ¿no? Es bastante fuerte. Y bueno, pues básicamente es como algunos de los rasgos que podemos identificar en Ted Bundy. Recordemos que es una persona era una persona muy carismática y que justo con la vulnerabilidad que hablábamos se ganaba a las personas, ¿no? A estas mujeres. Claro, pues vaya, lo que fue un colega, ¿no? En algún momento ejerció y también dio apoyo a las personas, como los psicólogos lo hacemos. Él también ejerció con cédula y bueno, finalmente pues hizo que, bueno, todo esto lo aprovechó, ¿no? Todos estos recursos para llegar a hacer lo que hizo. Claro, incluso cuando ya estaba detenido, como 4 años después de que fue detenido, algo que hizo es que cooperó con la policía para agarrar a otro psicópata, ¿no? Y dices, híjole, ¿no? Es que como es como si un colega de nosotros, claro, cometiera este tipo de actos y eso es bastante preocupante. Claro, totalmente. Pues bueno, finalmente ayudó en algo, en atrapar a otro personaje que igual incluso está considerado en Estados Unidos como el más, el serial más, que mayores asesinatos cometió, ¿no? El más grande de la historia. Así ¿no? es. Entonces Ted Bundy lo atrapó porque estudió psicología y también derecho, ¿no? Cabe señalar también un dato curioso que él mismo se defendió, ¿no? Legalmente, cuando llegó todo el juicio contra él, él mismo se defendió y eso es lo que lo hizo más popular, ¿no? Sí. Otro aspecto que es coincidente, ¿no? Buscan ser populares, ¿no? Esto les llama mucho la atención y bueno, pues hay aspectos de psicológicos que podemos ver en estas personas, ¿no? Que nos pueden dar señas de lo que pueden llegar a convertirse en algún momento. Me gustaría preguntarte, Lisette, ¿qué dato curioso podrías darnos de este monstruo de Atizapán? Bueno, cabe resaltar que estos actos contra la mujer tienen nombre y apellido. Se llama misoginia. La misoginia es esta aversión que tiene hacia lo femenino. Totalmente es algo lamentablemente común en nuestra sociedad. El monstruo de Atizapán veía a las mujeres como objetos y justo si no le correspondían, arremetía contra su vida y era como de, pues, ¿qué más hago? Justo en declaraciones más recientes, él indica que está arrepentido de sus actos, pero la forma en que lo hace es como, los hechos ya están, los actos ya se cometieron, no hay nada que hacer, uno se arrepiente, pero pues ya pasó. Y es ahí cuando notas qué está pasando. Y es un mensaje que también nos tenemos que quedar, porque este caso fue el reflejo de todo un sistema que invisibiliza a la mujer, que lo pueden agredir a una mujer y ¿qué pasa? A veces las consecuencias no llegan hasta mucho después o a veces no llegan. Y justamente en el impacto social que tiene este caso es ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo es posible que 10 mujeres en México fallezcan a manos de otras personas por razón de género? Claro. Entonces, eso es lo que más acentúa porque fue el impacto. Tantas mujeres a manos de un hombre.
un hombre que se sintió con el derecho de arrebatarles la vida y que hay que realmente cuestionarnos cada uno de nosotros y saber qué está pasando, qué podemos aportar. También en la educación de los niños, el respeto hacia la mujer. Claro, y hacia cualquier individuo, ¿no? O sea, lo que comentábamos hace un momento, por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, esta crueldad que tenía con los animales, vaya, o sea, algo tan pequeño, ¿no? Algo desde un principio, desde la infancia, o sea, ya lo traía, ¿no? Y bueno, me recuerda mucho a otro caso que también es muy sonado, el de Jeffrey Dahmer, que justamente es un chico que igual, ¿no? O sea, le gustaba examinar los cadáveres de animales y para su papá le parecía de lo más normal, ¿no? Y entonces hay muchas señales de alerta que no vimos, que no estuvimos ahí, ¿no? O sea, ¿por qué, no? Porque no es que un asesino o una persona así nazca así, se hace, ¿no? Y hay que ver todo lo que influye socialmente, que por supuesto no es justificación, por supuesto que no, pero cómo nosotros como psicólogos podemos actuar. Así es, creo que es una muy buena llamada de atención, ¿no? Entonces, pues a ponernos más alerta, a conocer sobre estos casos. Y ustedes que están en casa y acaban de ver este programa, cuéntenos qué piensan de estos dos casos, qué piensan de la parte psicológica, qué piensan de las observaciones y las puntualizaciones que dimos nosotros desde nuestra área, de nuestra perspectiva psicológica, y también qué podríamos hacer como sociedad para evitar que esto se vuelva a repetir. Y así llegamos al final de otro programa más, donde todo lo vemos Con psicología.